Buenas, en esta segunda parte del video vamos a terminar este ejercicio donde vamos a hacer el sistema matricial y vamos a calcular las reacciones considerando el peso propio de los eslabones. Primero, ¿en qué consiste el método matricial? Vamos a hacer tres matrices, en una vamos a tener valores por nodo, en otra vamos a tener las incógnitas, que van a ser las reacciones y el torque, y luego en lo otro va a ser los valores conocidos. En los valores conocidos están las cosas como la fuerza externa, el peso, y en las incógnitas, aquí tengo un ejemplo, vamos a tener todas las reacciones y el torque. Como son 4 nodos, ya son 4 barras, tenemos 4 nodos, hay 2 reacciones por cada nodo. Para que llevemos un orden y sea más fácil, todas las reacciones las vamos a escribir con números, desde el 1 al 8, y luego el noveno término de la matriz va a ser el torque. Comenzamos entonces con el eslabón 2. Nos olvidamos de todo el análisis que hicimos antes y comenzamos a poner las reacciones. Vamos a usar números impares para las reacciones horizontales y números pares para las reacciones verticales. Vamos a asumir dirección derecha y hacia arriba para ambas, ya, de la dirección general, y vamos a agregar ahora el peso en el centro de la barra. También vamos a agregar el torque, lo ponemos antihorario como una dirección general. Y también va a ser importante que conozcamos estas distancias, la distancia horizontal del eslabón, que sería como la proyección que tiene con la horizontal, y la proyección vertical. Ahora tenemos que escribir las ecuaciones de equilibrio para este eslabón. Comenzamos con la sumatoria de fuerzas en X. En X tenemos F1 y F3, nada más. La suma de estas dos tiene que ser 0. Luego sumatoria de fuerzas en Y tenemos F2, F4 y el peso 2. Entonces, la suma de estas, restando esa, tiene que ser igual a 0. De esta manera queda F2 más F4 es igual a el peso del eslabón 2. La tercera ecuación de equilibrio es la del momento en el centro de gravedad del eslabón 2. Eso es lo que es G2 ahí. Y entonces, como esta fuerza del peso pasa por el centro, se va a cancelar. Y solamente tenemos que considerar las demás 4. Vamos a tener fuerza 1 por distancia de 2 dividido en 2. ¿Ya? Luego F2 por la distancia de 1 dividido en 2 porque llega hasta el centro. Luego tenemos lo mismo con F3, pero ahora en el otro sentido porque gira horario, pues lleva un signo menos. Y la fuerza 4 también, ¿cierto? Va a hacer girar esto horario, así que también va a llevar un signo menos. Y va a ser con la distancia de 1 dividido en 2. Luego simplemente le sumamos ahora el torque que dijimos que iba a ir en esa dirección. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Vamos a construir la matriz para este eslabón. Vamos a utilizar las 4 reacciones de fuerza. Esta matriz va a estar ubicada en las filas 1, 2 y 3 y en las columnas de la 1 al 4 y 9. ¿Por qué 9? Recordemos que nosotros vamos a enumerar todas las reacciones de fuerza hasta el 8 y luego vamos a poner el torque. Como en este eslabón tenemos torque, vamos a tener que usar la columna 9. Ahora procedemos a llenar la matriz, miramos las ecuaciones de equilibrio, tenemos F1 más F3. Entonces ambas son positivas, en 1 y en 3 tenemos que poner un número 1, positivo. Y estas dos entonces dan igual a 0, que es el 0 que tenemos aquí. Luego en la sumatoria de fuerzas en Y tenemos F2 más F4 es igual al peso 2, entonces en 2 y en 4 vamos a poner un 1, positivo, y esto va a ser igual al peso 2. Por último, en la ecuación de momento, tenemos en 1, en 2, en 3 y en 4, tenemos los valores de la distancia 2 dividido en 2, distancia 1 dividido en 2, luego negativo distancia 2 y negativo distancia 1. Así que llenamos con eso, ¿ya? En cada una respectivamente. Y luego aquí en la columna 9, donde tenemos un torque que dijimos que era positivo, ponemos un 1. Y todo eso es igual a 0. Vamos a pasar al eslabón 3, vamos a hacer lo mismo, aquí tenemos el eslabón 3, pero tenemos que considerar las reacciones del eslabón 2. Como el eslabón 3 se conecta en este punto con el eslabón 2, las reacciones tienen que ir en el sentido opuesto a las reacciones que utilizamos en el eslabón 2. Voy a volver un poco incluso. Vemos que por acá arriba se conecta con F4 y F3, entonces en el eslabón 3 también tengo que usar F4 y F3, pero en las direcciones contrarias. El resto de fuerzas las completamos normalmente, asumimos sentidos positivos, ya horizontal a la derecha y vertical hacia arriba. Luego el peso hacia abajo en el centro del eslabón.
las distancias también de 3 y de 4. Acuérdense que número impar horizontal y número par vertical. Esa es la convención que decidimos usar. Vamos a hacer las ecuaciones de equilibrio entonces. Sumatoria de fuerzas en X. Tenemos menos 3 menos 5. ¿Ya? Menos F3 más F5. Listo. Ahora sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a tener menos fuerza 4 más fuerza 6 menos el peso 3. Eso lo reordenamos y nos queda esto. Por última ecuación del momento, en el centro de gravedad 3, aquí en el centro del eslabón, vamos a tener menos F3. ¿Por qué menos? Porque va a girar para acá. Luego tenemos F4, va a girar en sentido antihorario, así que es positivo. F5, sentido negativo. F6, sentido positivo. Todo eso igual a 0. Ahora no hay torque aquí, así que no agregamos nada más. Vamos a completar la matriz para este eslabón. Tenemos estas reacciones de 3 a 6. Vamos a utilizar ahora las filas 4, 5 y 6 y las columnas 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Es una columna por cada una de estas reacciones. Y estas filas son correspondientes a las ecuaciones de equilibrio. Entonces llenamos la primera, tenemos menos F3 más F5. Entonces un menos 1 aquí y un 1 positivo en el 5. Todo es igual a 0. Luego en la siguiente tenemos menos F4, menos 1, más F6, un 1. Eso es igual al peso 3. Luego en la ecuación del momento tenemos que rellenar con cada una de estas distancias dividido en 2, con su signo, si el momento es positivo o negativo. Y les recuerdo que es dividido en 2 porque estamos momentando en el centro. ¿Ya? Y en el centro es la mitad de la distancia por cada componente. Y todo esto es igual a 0. Finalmente vamos al eslabón 4. En el que también tenemos que hacer lo mismo. El eslabón 4 se conecta con el 3 en este punto, así que las reacciones que hay aquí tienen que ir en sentidos contrarios. Dibujamos las demás fuerzas, tenemos la fuerza 7 y la 8 en sentidos positivos derecha y arriba, el peso del eslabón 4 hacia abajo y necesitamos incluir la fuerza externa en componentes X e Y. Esta fuerza externa se aplica un poco más abajo del centro, se aplica en el punto C, que la distancia O4C valía 50. Incluimos las distancias horizontales y verticales y además necesitamos incluir dos distancias más que le llamé de Y y de X de las distancias horizontales y verticales que hay entre el punto donde se aplica la fuerza externa y el centro del eslabón. Estas distancias no son diferenciales, ¿ya? Son distancias que se deben conocer, se pueden medir, y una es para el momento de la fuerza Y y la otra es para el momento de la fuerza en X. Ahora vamos a ver las ecuaciones de equilibrio. Tenemos la sumatoria de fuerza en X. Esta vez tenemos tres fuerzas. Menos F5 más F7 más F de X. Todo es igual a 0. Lo reordenamos y nos queda F5 menos F7 es igual a F de X. Sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos menos F6 más F8 más F en Y menos el peso es igual a 0. Reordenamos eso y nos queda menos F6 más F8 es igual al peso menos la fuerza en Y. Por último, la sumatoria de momentos en el centro 4. Tenemos todos estos términos. Tenemos F5, ya positivo, F6, negativo, F7, positivo, F8, negativo, Fx nos queda positivo y Fi nos queda negativo. Reordenamos esto y nos queda de esta manera. Siempre buscamos que al lado derecho del signo igual estén los valores conocidos. Esta era la fuerza externa y este es el peso. Y todos estos valores los tenemos que conocer antes de calcular. Conocer y medir, si es que es necesario. Ahora hacemos la última matriz que nos queda, que sería así. Aquí tenemos las 4 reacciones y vamos a incluir el torque, que es el noveno elemento. Tenemos las filas 7, 8 y 9 y las columnas de la 5 a la 9. Empezamos a llenar entonces la matriz. La primera ecuación tenemos 5 positivo y 7 negativo. Entonces un 1 acá y un menos 1 aquí, y eso es igual a f de x. Luego en la segunda ecuación tenemos menos 6 y 8 positivo. Entonces un menos 1 acá y un 1 positivo aquí. Y eso tiene que ser igual al peso 4 menos la fuerza en y. Y por último, en la última fila tenemos todas estas distancias. ¿Ya? Ahí viendo los signos que estén correctos. Y todo esto tiene que ser igual a esta suma, o sea, a esta resta de fuerzas. Finalmente podemos juntar
todas estas matrices que acabamos de hacer, estas tres matrices, en una gran sola matriz, de esta manera. Aquí podemos ver que en este rectángulo tenemos la primera matriz, junto con el torque que está aquí en naranjo, ya está en la columna 9. En este otro rectángulo tenemos la segunda matriz y en este otro rectángulo la tercera matriz. Todos los espacios en los que no teníamos fuerzas o reacciones los tenemos que rellenar con ceros. Y así nos quedan las tres matrices que andábamos buscando, en la que en la primera tenemos los valores de los nodos, en la segunda tenemos las incógnitas, tenemos todas las reacciones y el torque, y en la última tenemos los valores conocidos, que son el peso y la fuerza externa. También como valores conocidos tenemos que tener las distancias. Todas las distancias proyectadas hay que medirlas del mecanismo con la información de posición. Bueno, este ha sido el método matricial para este mecanismo de análisis de fuerzas. Ustedes pueden utilizar valores reales, le pueden dar valores de peso y pueden calcular cuáles son las reacciones considerando el peso propio de los eslabones. Este tipo de matrices las pueden resolver con MATCAD o MATLAB. Habiendo dicho eso, termino este video. Muchas gracias por ver.